Quiero empezar leyéndoles una comparación. Había un hombre llamado Max Jukes. El ateo llevó una vida alejada de Dios, se casó con una mujer no creyente, obviamente, y de esa unión nacieron 310 personas que murieron en la pobreza. 150 de esas 310 fueron criminales, 7 asesinos, 10 alcohólicos y más de la mitad de mujeres se dedicaron a la prostitución. Sus 540 descendientes le costaron al Estado $1.250.000. Ahora quiero contarles sobre este otro hombre, Jonathan Edwards, de los cuales dice aquí, vivió en la misma época que Max, pero se casó con una mujer piadosa. Se realizó una investigación de 1.394 descendientes conocidos de Jonathan Edwards, de los cuales 13 llegaron a ser rectores universitarios, 65 profesores universitarios, 3 senadores de los Estados Unidos, 30 jueces, 10 abogados, 60 médicos, 75 oficiales del ejército y la marina, 100 predicadores y misioneros, 60 autores destacados, un vicepresidente de los Estados Unidos, 80 funcionarios públicos, entre otros cargos, 295 graduados de universidades, entre los que estaban gobernantes de estados, ministros en el extranjero, y su descendencia no le costó al Estado ni un centavo. Entonces, yo creo que es bastante, como decirlo así, bastante obvio el contraste, ¿verdad? Y hasta casi ridículo, por decirlo así, preguntarle a usted cuál tipo de familia quisiera usted. Y déjeme decirle que usted tiene una parte en esto. O sea, lo que la comparación está diciendo es, bueno, Jukes tuvo una parte en eso y Edwards tuvo una parte en eso también. Así que vamos a orar y vamos a dejar este tiempo en las manos de Dios. ¿Está bien? Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias, Señor, por todo lo bueno que tú eres, por tu cuidado, por tu amor. Gracias por traernos hasta aquí, Señor, recordando que un día como hoy, hace más de 2000 años, Judas estaba traicionándolo a usted. Usted, Señor, estaba siendo ungido también en Betania por María, la hermana de Lázaro, y lo estaba preparando, Señor, para su sepultura 2 días más tarde. El domingo, Señor, celebraremos su resurrección y parte de que usted está vivo es vivir una vida que da testimonio, Señor, de que usted realmente es un Dios poderoso y que realmente está, como lo dije, vivo. Te pido eso, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a ir a segundo libro de Samuel, capítulo 6. Segundo libro de Samuel, capítulo 6. Espero que esta historia sea una historia conocida. Dice segundo de Samuel capítulo 6, ¿están ahí? Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó, ahora, este número es importante, ¿por qué? Porque le voy a decir algo, con mucho respeto, pero no es lo mismo hacer el ridículo frente a 5 personas que frente a 30,000, ¿cierto? O sea, es que usted reúne a la gente para hacer como decía un Marco, un papelón. Bueno, mejor hágalo frente a pocas personas que frente a muchas. Dice, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y
Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, ahí iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Uza y lo hirió allí por aquella temeridad. Y cayó muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy. Ahora, un paréntesis, voy a leerles lo que dice la historia, digámoslo así, paralela en Primera de Crónicas 13, sin perder ahí, segundo de Samuel, Primera de Crónicas 13:11 dice: y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Uza, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Uza. Quería resaltar que David se llenó de pesar. Pero también el versículo 12 dice: y David temió a Dios aquel día. Es decir, ese día David conoció una faceta de Dios que él la conocía, pero ese día quedó más palpable para David esta faceta de Dios, el temor de Dios. Es como cuando usted dice: cuando hago algo y me equivoco y fallo, pero cuando me equivoco y fallo, generalmente esperamos que Dios nos perdone. Es más, generalmente ni le decimos: Dios, perdóname ese pecado, decimos: perdóname ese error. Y el diccionario hay una definición muy diferente de error a pecado. Pero cuando usted peca y usted espera como que no pase nada. Pero cuando usted peca y un hombre muere a causa de que usted pecó, entonces se ve como algo realmente serio y grave. ¿Cierto? Ahora volvamos a 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 9. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. ¿Y qué dice? Y bendijo Jehová a Obed Edom y toda su casa. Ahora, 1 de Crónicas 13:14 dice así: y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. O sea, si Obed Edom tenía un perro, el perro salió bendecido. Si Obed Edom tenía vacas, las vacas salieron bendecidas. Si tenía ovejas, porque todo, no solamente la casa, la familia, sino todo lo que tenía. Ahora, quería empezar con una pregunta: ¿cómo puede un error o pecado mío afectar a otros? ¿Cómo puede un error mío? Porque generalmente cuando usted comete un pecado o comete un error, usted espera que Dios lo castigue a usted, ¿sí o no? No como que Dios la agarre con su esposa o con sus hijos o así. Pero David muy felizmente dijo: mira, qué bonito, ya yo tengo tiempo de ser el rey, la verdad es que el arca está por allá y yo quiero traer el arca de Dios a Jerusalén, porque el arca de Dios nos va a traer la presencia de Dios y la bendición de Dios, etcétera, etcétera. Entonces David hizo un plan, un propósito para ir y traer el arca y todo el asunto, y en ese plan estaban involucrados más de 30,000 personas. Y una de esas personas, por un error de él, por una omisión de él más bien, entonces fue muerta. Aunque la intención de David era buena, el método fue erróneo. Generalmente la gente dice erróneamente con respecto a la Biblia: la letra mata, pero el espíritu vivifica. Pues en este caso, como yo lo veo, la letra hubiera vivificado. O sea, el hecho de que David hubiera sabido cómo conducir el arca, cómo se transportaba el arca, cómo hacer el traslado, no hubiera resultado en la muerte de este hombre, ¿cierto?
Entonces, el arca debía ser, según la Biblia, vamos por favor a número 7, número 7, 9. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, capítulo 7 y el versículo 9. ¿Están ahí? Dice ahí, pero a los hijos de Coat no les dio porque llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Y los príncipes trajeron ofrendas para la dedicación del altar. Ok. Ahí en el 7:9 dice que le tocaba a los hijos de Coat, es decir, no era a todos los levitas que les tocaba transportar el arca, sino específicamente a los coatitas. Y como ellos estaban llevando el arca, era más bien como transportaban los dioses, los filisteos. O sea, un carro nuevo, jalado por bueyes. Sí me voy a entender, el método para Dios, las formas para Dios importan. No es como que usted diga, mira, el orden, ¿cómo es? El orden de los factores no altera el producto, pues para Dios sí. Porque Dios dijo cómo debían transportar el arca. Vea lo que dice Números 4:15, por favor. Números 4:15, un poquito antes. Y cuando acaben Aarón y sus hijos de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, cuando haya de mudarse el campamento, vendrán después de ello los hijos de Coat para llevarlos, pero no, oiga eso, muy importante, no tocarán cosa santa. ¿Era el arca santa? Sí. O sea que si David hubiera leído la Biblia ese día, voy a exagerar, si David hubiera leído la Biblia ese día y resulta que de casualidad en el devocional le toca Números 4, Usa no hubiera muerto. Si Usa hubiera leído la Biblia ese día y de casualidad le tocaba en el devocional Números 4, entonces él no hubiera muerto. Porque las órdenes eran muy claras. El arca se lleva sobre los hombros, el arca tenía unas argollas en cada esquina, se le metían unas barras de oro, se ponía sobre los hombros de los coatitas y todo este asunto. Entonces, Dios vio presunción en el corazón de Usa al tocar el arca. La familiaridad con las cosas sagradas a menudo, hermano, genera descuido o desprecio. ¿Cómo podríamos definir familiaridad? Bueno, familiaridad es acostumbrarse a algo, al punto de que nosotros ya no percibimos sus características, su importancia, ni sus características especiales. Entonces, como cuando yo les digo a ustedes, vea, estamos tomando la cena del Señor una vez al mes, a mí me da miedo que caigamos en la familiaridad, de decir, bueno, ya toca, este domingo ya toca. Y si lo hiciéramos cada semana, entonces la familiaridad es mayor. Hermanos, estamos viendo en esta enseñanza, una omisión no se justifica con una buena intención. O sea, si yo digo, bueno, al final de cuentas Dios sabe que yo lo hice por Él, que yo tenía una buena intención, etcétera. Si yo omito algo que Dios pidió específicamente, aquí vemos cómo es Dios. Aquí vemos cómo es Dios. Entonces, ¿por qué Dios le quitó la vida a Usa? Pues yo creo que fue el resultado de la ignorancia. Perdón. Tiene que ver ahí la ignorancia de David. O sea, si David no hubiera ignorado esto, le hubiera dicho, bueno, vamos a transportar el arca así, asá. Si algo pasara en algún momento, nadie toca el arca. Él da órdenes claras, nadie puede ver adentro del arca. Simplemente vamos a hacer las cosas así, asá. O, si hubiera estado enterado, entonces en este caso, hubiera estado enterado Usa, no hubiera muerto. La ignorancia del propio Usa, un poco de despectiva familiaridad
con un poco de irreverencia. Por eso murió Usa. Un poco de despectiva familiaridad con un poco de irreverencia. Voy a leerles algunas lecciones que podemos extraer de esta enseñanza aquí de Segunda de Samuel capítulo 6. Número 1, la obediencia supera a la intención. Vemos que Usa intentó ayudar a Dios para que el arca no se cayera, pero lo hizo quebrantando una ley directa de no tocar los objetos sagrados. Sí recuerda que lo leímos eso, ¿verdad? Entonces, una buena intención no justifica desobedecer las instrucciones específicas de Dios. Número 2, hermanos, las cosas de Dios tienen que ser hechas a la manera de Dios. Hay un protocolo para acercarse a Dios. No es que yo busco a Dios de la forma que yo quiero. Y esto es muy importante. El arca, ya vimos, debía ser cargada al hombro por los levitas mediante varas, no una carreta nueva como una costumbre de los paganos. La lección es que el servicio debe hacerse bajo sus términos, no bajo nuestra propia lógica o conveniencia. Hacer las cosas a nuestra manera o siguiendo las modas culturales no es aceptable para Dios si contradice su palabra. Hermanos, el fervor emocional no es una excusa para la negligencia teológica. Ya le dije a usted, no es lo mismo, ¿cómo le digo? No es lo mismo hacer el ridículo frente a 5 personas que frente a 30,000. O sea, usted sabe que había ahí, como lo que está sonando allá atrás, una música, algarabía, la gente iba feliz, y de un pronto a otro todo el mundo para. ¿Qué pasó? Dice, murió un hombre ahí. ¿Cómo se murió? Son 30,000 personas. Ahora David tiene que con toda la pena decir, vean, no, casi, de alguna forma como echando la culpa a Dios. Dios como se apesadumbró, como diciendo, Dios, pero esta fiesta todo era para usted, porque a Dios no le importa el fervor emocional. No, a ver, Dios puede estar feliz con ese fervor, pero no si pasa por encima de la diligencia teológica. Es decir, para Dios es más importante que las cosas sean hechas como deben hacer, porque si usted dice, no, que Dios siga con la fiesta, no importa, Dios pasa por alto que alguien tocó el arca, porque de por sí aquí vamos 30,000 personas. No, Dios no lo pasa por alto. Número 3, la santidad de Dios no es negociable. El incidente de Pérez Usa nos recuerda que Dios es santo y que acercarse a Él requiere reverencia. El arca representa la presencia de Dios y el error de Usa fue tratar lo sagrado como algo común o ordinario. Su error fue creer que en su mano, y esta frase, le voy a decir la verdad, no es mía, yo me la encontré por ahí, pero me pareció sumamente impactante. Su error fue creer que su mano era más pura que el lodo donde caería el arca. O sea, realmente en una mano desobediente daba igual que se cayera el arca. Daba igual. El peligro número 4 de la familiaridad espiritual, al haber tenido el arca en su casa por años, porque recuerde, Usa y Ahío, que eran los que llevaban el arca, eran hijos de Abinadab, donde había estado el arca los últimos 20 años. Eso significa que para ellos el arca era el mueble de Dios, simplemente el mueble de Dios, el objeto de Dios que estaba ahí en su casa por 20 años. Por 20 años. Esto advierte sobre el riesgo de volvernos demasiado familiares con las cosas de Dios hasta el punto de faltarles el respeto. ¿Qué pasa si yo voy a África y yo digo, mira qué linda esa serpiente, y resulta que es una mamba negra y yo no lo sé? Y me muerde. O me pica, no sé cómo se dice. O sea, el hecho de que yo no sepa que es una mamba negra no significa que no me voy a morir, o que yo le diga, yo soy Sal Rivera, ¿cómo usted me va a matar a mí? O sea, si usted se pone, se va a morir. No importa quién sea, no importa si es. De hecho, estaba leyendo una historia ahí de un hombre, ¿verdad? Rockefeller fue un hombre que fue el magnate más rico del mundo, mejor dicho, en un momento de la vida, y tuvo un hijo que se fue a una tribu
donde mejor dicho lo acribillaron los de la tribu, porque los de la tribu no sabían que era hijo de Rockefeller. ¿A ellos qué les importaba eso? Simplemente se metió en un territorio prohibido y punto. Lo que estaba haciendo este hombre era sumamente, es más, la Biblia lo describe como una temeridad. Uno dice, pero yo lo veo como un acto de amor, de bondad, o sea, como un buen acto. Más bien él hizo algo, los demás no hicieron nada. Número 5, no podemos domesticar a Dios. Ahora, yo sé que esta palabra suena raro, ¿verdad? Pero a veces queremos hacer ver que Dios es como... A mí me da risa como mi perrita, porque ella sale, cada vez que pasa algo sale bravísima, hasta que como que echa así, como echa como un polvazal, porque va... Y va pegando los piecillos así, y en lo que ya le dice, qué perrita más linda, más pequeñita, más bonita, no sé qué. Y entonces ya, hasta ahí llegó todo el espolvorín. Y de alguna forma nosotros pensamos que nuestros buenos actos hacen eso con Dios. Y no. Dios, vemos en este capítulo que Dios es peligroso. La cercanía con lo sagrado no debe hacernos perder el temor reverente. Trató lo común, lo sagrado como algo común, y ese es un riesgo que corremos hoy cuando perdemos el asombro ante la divinidad. La irreverencia, vemos, hermanos, que la irreverencia no queda impune. O sea, Dios castigó seriamente la irreverencia. El temor de Dios no debe alejarnos de Él. Esa es una lección número 5. El temor a Dios no debe alejarnos de Él, sino impulsarnos a acercarnos, pero bajo sus términos. ¿Qué fue lo que hizo David? Esta arca mató a este hombre, vamos a dejarla aquí. Y se fue. Pero ¿qué pasó cuando se fue? Lo que fue vida para un hombre, lo que fue muerte para un hombre, comenzó a ser vida para otro hombre. ¿Sí me voy a entender? Para Obed-Edom. Y no solo para ese hombre, sino para su esposa, para sus hijos, para sus ganados, para sus campos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando David se dio cuenta de esto, se devolvió a la casa de Obed-Edom para llevarse el arca. Eso sí, tuvo 3 meses para leer la ley y ver cómo se hacía y entender que no se hace como a mí me da la gana, sino como Dios quiere. Y entonces la llevó de vuelta. La bendición de Dios no es azarosa, está ligada a su presencia habitando en medio nuestro. Y bueno, si usted lee todo el capítulo, que es muy interesante, luego cuando David ya llega con el arca, dice que él se quita su vestidura real y se queda solo con un efod de lino, y que él va ahí como alegre, danzando y todo el asunto, y donde lo ve su esposa dice, qué tipo más ridículo. ¿Sabe qué? Usted está comportándose como un cualquiera, porque ella era la hija de un rey, ella tenía las reglas de la realeza como lo más importante. David tenía a Dios como lo más importante. Y entonces dice la Biblia que ella se burló de él. Y al final vamos a ver, 2 de Samuel, capítulo 6. Al final dice algo interesante. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Ahora, ¿menciona la Biblia esto solo por casualidad o esto fue un resultado de haber criticado a su esposo David cuando hacía algo por Dios? Bueno, le doy para que usted investigue eso, que ahora es muy fácil investigar cosas y todo eso. Pero la respuesta sencilla es sí. Siempre habrá personas, a veces dentro de nuestra propia casa o círculo cercano, que juzgarán nuestro entusiasmo espiritual como una exageración o falta de decoro. La esterilidad de Mical fue el resultado de su juicio contra la adoración genuina de David. Ahora, leamos por favor otra vez 2 de Samuel 6:11. Que esto es lo que le quiero hablar ahorita.
Segundo de Samuel 6:11, y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Ok, les hago una pregunta. ¿Qué significa, qué es Geteo? Geteo. Geteo es un gentilicio, correcto. Es como decir, como que si dijera Javier Camacho, Cartago. El Cartago. O como que si dijera, no sé, Sebastián Coto, el Herediano. O Cindy Arias, la pesetera. ¿Verdad? O sea, algo así. Bueno, un gentilicio, ¿de dónde? De Het. Dice algo, a ver. Es de Gat. Gat. Luego, cuando usted oye Gat, usted lo relaciona con el filisteo, ¿verdad? Uno dice el gigante, el filisteo. Entonces, Gat era una de las 5 ciudades más importantes de los filisteos, pero es muy improbable que le dejaran el arca de Dios a un filisteo, ¿sí o no? Como que usted dice ahí, a ver, de carrera, dejémosela a quien sea y se la dejamos a un filisteo. Bueno, ya casi vamos a ver esto. Pero quiero hacerles otra pregunta. ¿Por qué se menciona de forma explícita la obediencia de Obed, o que la obediencia de Obed-Edom 3 meses trajo resultados muy significativos en su casa, y no se menciona la bendición a la casa de Abinadab durante 20 años? Bueno, la principal diferencia entre la casa de Abinadab y la casa de Obed-Edom está en la forma en que el arca fue tratada y la forma en que el arca fue recibida. Hay un contraste significativo que la Biblia utiliza para enseñar sobre la actitud y la reverencia ante la presencia de Dios. Ahora, yo creo que la bendición tuvo más que ver con la forma en que aceptó Obed-Edom el arca que la forma en que el arca, por decirlo así, aceptó a Obed-Edom. O sea, no fue como Obed-Edom aceptó a Dios, por decirlo así, sino como Dios aceptó la forma en que Obed-Edom trataba el arca. Y mientras que para Usa el arca fue olor de muerte por su irreverencia, podemos ver que en realidad para Obed-Edom fue olor de vida debido a su fe y a su respeto. Narrativamente hablando, esto tiene un propósito. La mención explícita de los 3 meses sirve para demostrar que la bendición de Dios no depende del tiempo. O sea, a ver, si yo quisiera ver un cambio realmente, a ver, ¿cuánto les interesa que les vaya bien en la vida? Que Dios bendiga todo lo que tiene y que Dios bendiga a su familia. ¿Y cuánto hay que esperar para que eso pase? ¿Cuánto hay que esperar para que eso pase? Usted dice, no, eso puede tardar 30 años perfectamente. Bueno, según la Biblia, puede ser tampoco como 3 meses o 3 semanas. No depende del tiempo, sino de la obediencia y la actitud del corazón. Dios bendijo a Obed-Edom en poco tiempo para confirmar a David que su presencia traía vida y no muerte, siempre que ésta se tratara con la debida reverencia. Ahora, vamos a ver la bendición en la casa de Obed-Edom. Tras el temor de David, el arca se quedó 3 meses ahí en este lugar con Obed-Edom. La piedad trae prosperidad. O sea, la piedad trae prosperidad. El arca fue una bendición para Obed-Edom porque la recibió con humildad. A diferencia de esa presunción orgullosa de Usa, la obediencia, el temor y la reverencia traen la bendición de Dios, como se evidencia en la prosperidad de Obed-Edom. Padres de familia, quiero alentarlos a mantener, el caminar con Dios en sus hogares, pues es bueno vivir en una familia que recibe bien al arca de Dios. ¿Ya? Ahora, usted sabe que
cuando Jesús les explicó las escrituras a los apóstoles, Él les dijo cómo las escrituras hablaban de Él. Sí, recuerda eso. Dice que Él se encontró dos discípulos que iban camino a Maús y Él comenzó a decirles cómo todas las escrituras hacían referencia a Él. Eso quiere decir que si aquí hay una implicación del arca, si el arca tiene un simbolismo, si tiene una aplicación a algo o a alguien específico, adivine a quién sería. A Cristo. Pero Cristo gobierna nuestra familia y gobierna nuestra iglesia a través de la Biblia. Es decir, usted tiene un símbolo de la presencia de Dios en su casa. ¿Quién tiene un arca en la casa? ¿Un arca del pacto? Si usted tiene una Biblia, mejor dicho, usted tiene la presencia de Dios ahí. Pero usted puede decir, es que la Biblia en 20 años en mi casa no ha hecho nada. Por la forma en que se trata. Es por la forma en que se trata. Pero la Biblia en 3 meses en mi casa, porque, a ver, yo le digo una cosa, el arca, a ver, yo lo escribí por acá, vamos a ver. La Biblia es hoy la representación de la presencia ignorada de Dios, como Abinadab. Ustedes saben cuánto más puede ser y representar más y decir más la Biblia de Dios que el arca misma. ¿Sí me voy a entender con la pregunta? O sea, ¿qué podía decir el arca? El arca representaba la presencia de Dios, pero ¿cuánto más contenido de Dios tiene esto que un arca de madera? Y aún así, en muchas casas, el arca simplemente es un objeto ahí ignorado. ¿Ya? Bueno, quiero que vayamos a 1 de Crónicas 26, por favor, hermanos. 1 de Crónicas 26, por favor. Esperando que ustedes les hayan puesto a sus hijos nombres pensando en el significado. Porque vamos a ver eso, 1 de Crónicas 26. ¿Están ahí? Hasta que todos estén ahí. Primer libro de Crónicas 26:4. Los hijos de Obed Edom. Semaías, el primogénito. ¿Sabe qué significa Semaías? El Señor oye. Josabat, el segundo. Eso significa Jehová ha dado un regalo o dado por Dios. Joa, el tercero. Significa Jehová es un hermano. El cuarto, Sacar. Significa recompensa. El quinto, Natanael. Significa Dios ha dado o don de Dios. El sexto, Amiel, pueblo de Dios. El séptimo, Isacar, significa traerá recompensa. El octavo, Peultai, significa la obra de Jehová. ¿Qué dice ahí? Porque Dios había bendecido a Obed Edom. Él fue tan impactado que hasta los nombres de sus hijos fueron resultado de lo que Dios hizo en su vida. Ahora, esto vincula, esta última frase que leí, vincula la prosperidad familiar directamente con los 3 meses que Obed Edom hospedó el arca. ¿Y qué es exactamente prosperidad familiar? Para que no quede ambiguo. Porque, hermanos, yo creo, como dice ahí la Biblia, que Dios bendijo su familia, o sea, su casa, que su casa se refiere a su familia, y también todo lo que él tenía. Yo creo que las ovejas comenzaron a parir como locas, y que el suelo comenzó a producir exageradamente. O sea, tuvo que haber algo visible, palpable, para que llegara a los oídos del rey David que algo estaba pasando en la casa de Obed-Edom. Pero voy a responder esta pregunta: ¿qué es exactamente prosperidad familiar? O más bien, ¿qué forma Dios lo bendijo? Más bien, yo diría, con prosperidad familiar.
Y quiero decirle que es prosperidad familiar para que no quede ambiguo. ¿Sabe qué es? Servicio sagrado. Eso es prosperidad familiar, servicio sagrado. Esta experiencia marcó el inicio de una vida dedicada al servicio del santuario, elevando su posición de un simple habitante de Gat a un portero y músico del arca. Vea lo que dice el versículo 6, primero de Crónicas 26, 6. También de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres. Porque eran ¿qué? Varones valerosos y esforzados. ¿Qué le dijo Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Quiere decir que Josué todavía no era eso. Pero los nietos de Obed-edom dice que ya eran eso. Y no eran chiquitos, dice varones. Yo no sé a usted qué le suena varón, pero a mí un varón me suena como yo vi a mi abuelo. Mi abuelo era un varón, un tronco, diría uno. Un hombre, ¿ya? Y los hijos, dice ahí versículo 7, y los hijos de Semaías, Otni, Rafael, Obed, Elzabat y sus hermanos, ¿qué? Hombres esforzados. Asimismo Eliú y Samaquías, todos estos de los hijos de Obed-edom. Ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres que robustos y fuertes, ¿para qué? Para el servicio. 62 de Obed-edom. Luego dice ahí, primero de Crónicas 26, 15, y para Obed-edom la puerta del sur, y a sus hijos la casa de las provisiones del templo. Entonces, hermanos, ¿qué les quiero decir con esto? Que la genealogía de Obed-edom es un testimonio bíblico de cómo una bendición temporal, los 3 meses con el arca, se convirtió en un legado generacional de servicio en el templo de Jerusalén. Una bendición similar a la de los recabitas en Jeremías 35, 18. Esta historia yo se las he contado mucho. 35, 18 dice, y dijo Jeremías, no lo busque, yo se lo leo, y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hiciste conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Ahora, hermanos, le voy a decir una cosa. Yo busqué y le hice una pregunta a ChatGPT. ¿Cuántos hermanos, cuál es la mayor cantidad de hermanos de una familia que han jugado en la Champions League? No sé si saben un poquito de qué es la Champions League, pero es como la liga de fútbol más profesional del mundo. Entonces, un hermano, qué sé yo, que juega en el Chelsea, otro que juega en el Barcelona, otro que juega en, no sé, ¿me entiende? Una vez 2 hermanos ganaron la Champions League, uno con el Bayern, otro con el Barcelona. Y eso es raro. ¿Cómo decir? Es raro que 2 hermanos lleguen a jugar en el fútbol profesional. Pues Pierre-Emerick Aubameyang, algo así, tiene 2 hermanos y los 3 han jugado en la Champions League. Los 3, casi simultáneamente. Eso es difícil, ¿sí o no? Que una familia tenga 3 hijos jugando en Champions League. Pues la Champions League de Dios se llamaba el servicio al templo en este Antiguo Testamento. ¿Y cuántos hombres servían al templo de la familia de Obed-edom? 62. ¿Qué tan difícil es que un solo hijo mío le sirva a Dios? ¿Y cómo yo convenzo a 62 de que hagan eso? Si Dios no lo hace y si no es parte de la bendición de Dios. Porque aquí dice este texto que parte de la bendición de Dios se vio reflejada tanto en aptitudes mentales, emocionales, físicas, espirituales, porque dice que eran hombres valerosos, esforzados, robustos, fuertes, líderes.
Entonces, quiero desglosarle esto rápidamente. ¿Por qué pasó eso? Bueno, le voy a decir porque usted quiere saber, porque usted quiere una familia así poderosa como la de Jonathan Edwards, yo también. Número 1, la mudanza a Jerusalén. Una muestra más de la lealtad de un hombre ejemplar. Geteo es el gentilicio de los de Gad, pero es un poco probable, como ya les dije, que dejaran el arca en la casa de un filisteo. De seguro este hombre era un levita que vivía en uno de dos lugares. Número 1, Gad Rimón de Dan. Esta ciudad está a una distancia de 60 kilómetros de Jerusalén y era una ciudad específicamente para levitas. Y había otra ciudad que se llamaba Gad Rimón de Manasés, que también era una ciudad específicamente para levitas, ¿ya? Y esta ciudad estaba a 80 kilómetros de Jerusalén. ¿Qué quiero decir con eso? ¿Me entiende? O sea que este hombre, después de que tuvo 3 meses el arca en su casa, dijo: amor, David vino por el arca, adivine qué, nosotros vamos a estar donde está el arca. Pero amor, pero aquí tenemos todo. Y además Jerusalén queda a 80 kilómetros. Amor, nosotros vamos a estar donde está el arca. Sí, Señor. Y se mudaron a Jerusalén porque toda la descendencia servía en el templo. Y el templo no se fue donde vivía Obed-edom. Obed-edom se fue donde estaba el templo. ¿Ya? Entonces, pasó de ser un anfitrión temporal a un servidor permanente, demostrando que su amor no era solo por los beneficios del arca, sino por la presencia de Dios misma. Él hizo que su vida y la de su familia girara en torno a Dios. Él no quería solo 3 meses de plenitud espiritual. Él dijo: vamos a tener toda una vida de plenitud espiritual alrededor de la presencia de Dios. Eso es un paso muy, muy importante. Porque yo puedo, como dice el dicho, para que usted come para vivir o vive para comer. O sea, ¿por qué usted hace lo que hace? ¿Lo hace porque esa es su razón de ser o es simplemente un medio para vivir? Pero hay gente que su vida gira en torno a otras cosas que no es Dios. Tienen otras prioridades, pero quieren que Dios bendiga a su familia y que Dios cuide a sus hijos y que Dios haga esto y que Dios aquí, que mi generación sea una generación poderosa, etcétera, aquí y allá, y todo eso. Eso no va a pasar si yo no sacrifico algo. Y este hombre sacrificó su comodidad para irse a donde estaba el arca. Número 2. Dice ese pasaje que acabamos de leer, que él tuvo en su descendencia varones, dice ahí, varones valerosos, dice el versículo 6. No es lo mismo una bendición numérica que cualitativa, ¿ya? O sea, no es lo mismo como decir: yo tuve 30 hijos. Sí, ¿y qué pasó con esos 30 hijos? La bendición no fue solo cantidad, sino calidad. Sus nietos, hijos de Semaías, se describen como señores sobre la casa de sus padres. Ahí está. ¿En qué? Fue el versículo 6. También de Semaías, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres. Esto habla de capacidad de gobierno. No solo eran muchos, sino que tenían aptitud para el mando y la administración, liderazgo como el de Josué, fuerza física y moral. El uso de términos como valerosos, esforzados, robustos y fuertes indica que estaban preparados para las tareas más exigentes del santuario. Y repito, esto era el resultado de la bendición de Dios sobre su abuelito Obed-edom. Número 3, el número total de descendientes, 62. Repito, ¿qué tan difícil puede ser tener solo un hijo en los caminos de Dios? Usted dice: bueno, y realmente yo considero que es difícil. Y tener 62. El pasaje destaca que de un solo hombre surgieron 62 líderes para el servicio del tabernáculo. Para ponerlo en perspectiva, mientras otros clanes familiares aportaban grupos pequeños,
La familia de Obed-Edom formaba un contingente sólido y confiable por sí mismo. Yo tengo familia en otra iglesia y un día se tomaron una foto todos juntos, digámoslo así, toda mi familia en esa iglesia y llenaban la plataforma. O sea, solo esa familia nuestra en esa iglesia llenaba la plataforma. Entonces ahí dicen, la familia de los Vargas o de los Ajosofeifa en esa iglesia no es una familia pequeñita, es una familia muy grande. Bueno, cuando mencionaban a los geteos en el templo, sabían que eran un montón, no, porque no eran solo los hijos, eran las esposas de ellos también y todo este montón de gente. Entonces pasaron de ser una familia de origen geteo o de Gad, posiblemente extranjeros, a ser pilares de la organización religiosa más importante de Israel. Número 4, la función dice que eran porteros del templo, aunque usted diga, bueno, para ser portero eso no es como la gran cosa. Ser portero no era un trabajo menor, implicaba la custodia de la santidad del templo. ¿A quién escogería Dios para guardar su presencia y su santidad? Tenía que ser alguien que tuviera una fidelidad probada. ¿Y quién más apropiado para eso que los hijos de Obed-Edom? Ellos eran los guardianes de la presencia de Dios. El mismo Dios que había hospedado una sala años atrás. Porque el que es fiel en lo poco, también en lo más es fiel. Yo aquí cuando leo esto digo, mira lo que se perdió Abinadab. O sea, esta pudo haber sido la familia de Abinadab. Es más, hasta tuvo ventaja, tuvo 20 años. A veces hay gente que dice, qué raro, Dios a mí no me bendice. Yo tengo 20 años en los caminos de Dios. Esta persona viene entrando en los caminos del Señor y vea cómo Dios la bendice. Pues vamos a finalizar con la aplicación. Hermanos, la piedad familiar nunca será un golpe de suerte. O sea, el hecho de que mis hijos sigan al Señor, de que mi descendencia sea poderosa, como dice Salmo 112:2, nunca será un golpe de suerte, sino una herencia. El ejemplo de Obed-Edom al recibir a Dios en su casa impactó a sus hijos y sus nietos, convirtiéndolos a todos en servidores del altar. Su conclusión es que el servicio a Dios es la mejor herencia que un padre puede dejar a sus hijos. No dice que la bendición de Dios a Obed-Edom se tradujo, como por ejemplo cuando usted lee el libro de Job, que dice, y tenía 9,000 ovejas y tantos bueyes, y tenía miles de cabras, y tenía miles de cabezas de ganado, y tenía y Jacob también era un hombre riquísimo, y ya sus ganados no podían, Abraham, ya sus ganados no podían estar con los de Lot. Yo creo que Dios lo bendijo económicamente, y lo bendijo financieramente, y lo bendijo, no sé, seguro algunos de esos hijos también que se mencionan ahí, de esos 8 hijos, serían resultado de la bendición de Dios en la vida de él. Pero la bendición que la Biblia más menciona es el servicio a Dios. Es la mejor herencia que un padre puede dejar a sus hijos. Y la mayor bendición de Dios tiene que ver con el seno familiar. Hermanos, repito, ¿cómo yo convenzo a una hija mía de que haga algo? ¿Cómo yo convenzo a un hijo mío de que haga algo? ¿Sabe? Cuando Dios lo convence, yo no lo tengo que convencer. La Biblia dice, cuando usted ore, cierre la puerta de su aposento. ¿Y qué dice? ¿Y qué más dice? Y tu Padre que ve en lo privado, Él te recompensará en público. Es decir, la forma de conducirse Obed-Edom en lo privado. Porque le voy a decir algo, ojalá usted lo pueda estudiar más tarde. Pero yo me preguntaba, ¿qué cosas pudo haber hecho Obed-Edom de acuerdo a la ley de Moisés que le granjearan o que le aseguraran la bendición de Dios esos 3 meses mientras que el arca estuvo ahí?
Y le puedo decir que, bueno, simplemente, por ejemplo, el aceptar su rol. Digamos, si él era un coatita, entonces le tocaba cuidar el arca. O sea, simplemente el hecho de servir cuidando el arca ya era un aspecto de bendición. Y además, cuando usted trabajaba con cosas santas, tenía que ser muy, muy, muy cuidadoso. Hay una hermana en nuestra iglesia que se fue para Estados Unidos y ahora trabaja en SeaWorld. Y en SeaWorld hay ballenas orca. Y yo puedo decir, ¿y qué pasa si yo accidentalmente voy a la par de una piscina y me caigo en una piscina donde hay una ballena orca? Puede ser que la orca me levante y me saque. Entonces, ¿qué hago yo? Voy y me vuelvo a meter. Y tal vez me vuelvo a meter y me saque. Pero también yo he visto reportajes donde las orcas adrede despedazan a uno de sus, ¿cómo decir? De sus entrenadores. Un caso, bueno, muy feo, ¿verdad? Muy, 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 muy feo. Pero esto es lo que pasa, digamos, yo puedo perder o más bien por la familiaridad, perderle como el miedo, como el temor a Dios. Decía, la verdad es que sí, yo sé que esto se hace así, pero lo vamos a hacer así, diferente. Hermanos, tenemos que tener mucho, mucho cuidado porque Dios es un Dios, por decirlo así, vemos aquí que Dios es un Dios de protocolos. Si Dios hubiera sido más diplomático, deja que pase el asunto, luego habla aparte con David y le dice, vea David, lo que pasó estuvo mal. Quiero que sepa que la próxima vez que eso pase, va a morir una persona o varias personas. Nunca le dijo eso Dios, ¿verdad? Simplemente su omisión le costó muy caro. Su omisión le costó muy caro. Y la mayor bendición de Dios tiene que ver con el seno familiar. Puse una última cosa aquí. Nadie saldrá perdedor por hospedar a Dios o a sus siervos. Yo le digo algo, cuando viene aquí un pastor a predicar, yo le digo algo, invítelo a comer. Hágase un favor a usted mismo, digámoslo así. Yo sé que suena feo porque yo soy pastor, pero si usted me invita a comer el domingo, yo no mentira. De verdad que es una bendición poder hacer estas cosas. Cuando usted lo entiende, yo me acuerdo, mi papá era el amigo de los predicadores. Y cada vez que llegaba un predicador, yo conocía a todos, porque todos iban a mi casa a comer. Y mi papá era zapatero, y todos salían con un par de zapatos. Y pues yo siento que Dios recompensa cosas tan pequeñitas, tan insignificantes, diría uno. Pero bueno, sería bueno como abrir un tiempo para cada uno podría expresar sus opiniones. Tal vez no podemos hacerlo, ¿verdad? Pero simplemente ver que la bendición de Dios fue evidente, tan evidente que llegó a los oídos de David, que alguien le dijo, hey rey, la verdad es que no estamos perdiendo la bendición porque ya nos llegaron las buenas noticias de que en la casa de ese hombre todo está floreciendo. Y definitivamente, hermanos, pues nosotros queremos eso, una generación poderosa. ¿Sabe? Bueno, es increíble. O sea, yo sueño con que 3 hijas mías puedan hacer lo que hacían 62 hijos de Obed-Edom. Uno diría, ¿qué es más probable? ¿3 o 62? Pues obviamente es más probable 3. Pero hermanos, ellas tienen su voluntad, tienen su propia decisión. Lo que yo hago en lo secreto puede afectar su comportamiento, su destino. Sí, sí y sí. Padre Celestial, Dios, ayúdanos a tratar tu presencia con mucha reverencia. Tu presencia entre semana, cuando estamos ahí en nuestra casa, orando, leyendo la Biblia.
Yo dije ahora, yo creo que el arca representa a Cristo. Cristo es en quien habita toda la plenitud de la deidad, dice la Biblia. O sea, en Cristo la presencia de Dios está representada, visible, palpable. Es la presencia de Dios, es Dios con nosotros. Pero también, Señor, Cristo gobierna la iglesia a través de la Biblia. Cristo gobierna nuestra familia a través de la Biblia. Y si la Biblia es un objeto olvidado en nuestra casa, entonces no tendremos una mejor suerte que Abinadab, que en 20 años la Biblia no dice que pasó nada, ni tampoco pasó nada cuando se fue el arca. No fue como que Abinadab extrañó el arca, ni que el arca extrañó la casa de Abinadab tampoco. Pero en 3 meses, ¿cuánto pudo hacer en la casa de Obed-edom? ¿Cuánto pudo hacer por su esposa, por su familia, por sus hijos, por su descendencia, por sus nietos? ¿Cómo le cambió el arca la vida a Obed-edom? ¿Cómo cambió su futuro? ¿Cómo cambió su familia en general? En 3 meses. Señor, si nosotros tan solo nos tomáramos la Biblia en serio, 3 meses, y nos apegáramos a lo que usted dice y fuéramos reverentes ante su presencia y fuéramos íntegros y fuéramos obedientes, ¿qué diferencia habría en nuestra vida tan notable, tan notable? Y como lo dije ahorita, y nuestro Padre que ve en lo secreto nos exaltará en público, nos bendecirá con una familia que le ama, que le teme, porque hay cosas que yo no puedo hacer simplemente por mis hijos, no los puedo convencer de cuál es el mejor camino. Yo no los puedo sermonear, no los puedo dirigir. La lucha, como dice Zacarías, no es con ejército ni con fuerza, sino con su Santo Espíritu. Y Obed-edom tuvo lo más importante, él tuvo obediencia, temor, reverencia. Señor, ayúdanos a recordar que una sola omisión nos puede costar la vida a nosotros, o le puede costar la vida a una persona que nosotros amamos. Así que, Señor, le pido que podamos ser diligentes en la palabra, porque en realidad todo esto tiene que ver con la palabra. Si tan solo David hubiera conocido un poco más la palabra, o si tan solo Usa hubiera conocido un poco más la palabra. El que sí nos demostró en esta historia que conocía la palabra se llamaba Obed-edom, un levita muy fiel, un hombre muy sensible a su voz, un hombre que guardó con minucioso detalle cada aspecto mientras que el arca estuvo ahí en su casa. Un hombre que fue reverente, un hombre que fue obediente, un hombre que fue temeroso de Dios, de manera que usted lo escogió a él y toda su descendencia para servirle a usted en sus atrios. Quisiéramos eso, Señor, como se llama el mensaje. Yo quisiera ser un hombre así, y quisiera que cada una de mis hermanas se propusiera ser ese tipo de persona y tener ese tipo de familia, y cada uno de mis hermanos, cada uno de los caballeros específicamente, porque en toda esta historia nunca se menciona la esposa de Obed-edom, y en realidad no es por minimizarla ni nada así, pero este hogar tenía un líder muy, muy marcado, un líder muy espiritual, un líder muy apegado a la Escritura, y que podamos tener más de eso. Señor, concédenos en nuestra iglesia, en nuestra congregación y en nuestras familias más hombres como Obed-edom, de manera que tengamos familias como las de él. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.